Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el pastor Robert. Me encanta poder conversar contigo porque hay mucha riqueza sobre cosas que uno va pensando. Me encanta de que quizás yo puedo ser alguien, entre comillas, joven, pero el respaldo de alguien que ya ha vivido, ya ha pasado por algo en la experiencia que tú has tenido de vida, trae, creo que una riqueza muy bonita. Y es un privilegio esto. No, también siempre hablamos esto en Haciendo Iglesia, pero una iglesia sana no es una iglesia solo con personas viejas o jóvenes. Puro jóvenes no es sana. Puros ancianos no es sano. La iglesia sana es una iglesia generacional. Muy. Entonces podemos recibir la fuerza, la experiencia que de repente yo tengo por casi 50 años en esto y también la energía y la fuerza de todo lo que está pasando en tu generación. Entonces, y lo que como traduce mi generación al contexto de tu generación. Yeah. Y creo que hay mucha fortaleza en eso. Yeah. Realmente hay una fortaleza donde una confianza para seguir empujando, seguir creciendo. Y creo que en el capítulo que tú quieres tocar ahora, se habla de eso un poco, ¿no? Yeah. ¿Sabes qué? Cuando Dios está hablando, lo hace de una forma abierta, lo hace de una forma, y lo llama una frecuencia abierta, donde no es una frecuencia privada, es una frecuencia abierta, pero quizás yo pueda decir en mi juventud, esto es nuevo, pero tú vas a decir, sí, pero mira cómo Dios lo va haciendo generacionalmente a través de la historia. Entonces no es tan nuevo, solamente lo estamos adaptando a nuestro contexto. Y es algo para mí, creo que es sano. ¿No? Tú hablas en capítulo 14 en esto, o 15, Sintonía Fina, de este canal abierto, descubrimientos múltiples que sucedió por canal abierto. Y tú has sacado información que para mí fue, wow, lo veo, por ejemplo, siempre lo he dicho, una de las formas de comprobar que un nuevo mover de Dios es de Dios es que no está en un sitio solo. Yeah. Está por todo el mundo. Yeah. Es decir, Dios da la revelación aquí, allá, y de pronto algo que yo dije, Dios me habló, pero le habló a él lo mismo. Esa es una de las pruebas que es Dios. Y siempre es a través de la palabra de Dios, la Biblia, como la máxima autoridad y el filtro. Yeah. Pero tú mencionas en la ciencia como este canal abierto también lo vemos en la ciencia. Es fascinante. Tenemos a Thomas Edison, que es uno de los más grandiosos inventores de la historia. Él nos trajo el foco de luz. Pero no fue el único que lo inventó. Hay otros al mismo tiempo, pero no conocemos su nombre, porque él fue el más conocido. Newton, también mucha de su aportación a la ciencia, ¿no? En otra parte del mundo, al mismo tiempo, alguien estaba descubriendo las mismas verdades científicas. Y es fascinante. No es una coincidencia. Creo que es el Espíritu de Dios empujando la humanidad en una misma dirección
Solo que no todos nos damos cuenta que es el Espíritu de Dios inspirándonos. No, y este canal abierto lo vemos, por ejemplo, estoy pensando en el avión, decimos los Wright Brothers, eran los primeros, pero había otros en el mundo que también por ese tiempo estaban comenzando a volar. Ford, que hizo el primer auto, pero había otros que habían hecho autos gasolineros antes. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que es Dios. El mundo que quizás no se da cuenta de Dios obrando lo llama el Zeitgeist. Sí. Y es una palabra alemán. Es una palabra alemán, difícil decirlo, pero el Zeitgeist, y si tú buscas en el diccionario o en Google, te va a aparecer la definición como el espíritu de la era. Y es bien loco porque hay películas que salen al mismo tiempo, que son la misma historia, la misma trama, pero vienen de ángulos totalmente diferentes. Hay una película famosa, se llama The Shape of Water. No sé cómo traducir el nombre castellano. Pero alguien ya había hecho una película muy similar antes. Y él pensó que me copiaron, me robaron la historia, pero se dieron cuenta de no, simplemente es una historia muy única, muy similar, pero el espíritu de la era, el Zeitgeist. Y creo que tenemos que darnos cuenta de que Dios sí habla en frecuencia abierta. Y no solamente para los creyentes. Tenemos la ventaja de saber sintonizarlo, pero hay gente que de accidente sintonizan, ¿no? Y si uno dice, pero Taylor, tú dices que gente habla. Sí, tenemos a Balaam, ¿no? No fue un creyente, era un mago hechicero, pero hablaba con Dios. Es muy interesante eso. Hay una sintonía abierta que creo que tenemos la ventaja del Espíritu Santo para ser cabezas y no ser cola, para ser los que avanzan cultura y no los que copian cultura. Y hay mucho ahí de lo cual podríamos hablar. No, la misma menciona Zeitgeist en la medicina. Sí. Los descubrimientos de la medicina que descubre aquí, pero también en otra parte del mundo ha descubierto lo mismo, casi al mismo momento. Es una frecuencia abierta. Es decir, la curiosidad de la era, me gusta Zeitgeist, la curiosidad de la era, usted no es el único curioso. Hay otros curiosos. Sí. Y si uno sintoniza y comienza a estudiar o preparar, sea aprender a Wright Brothers a volar, o Ford de hacer el auto, o alguien de hacer la primera vacuna. Es decir, hay un canal que quiere hablar. Me hace recordar un libro de Francis Schaeffer. Dios mío, si nunca has leído Francis Schaeffer, léalo, es profundo. Uno de esos libros difíciles de leer, pero un teólogo maravilloso. Y él dice que en un libro Dios está ahí y no es silencioso. Wow. Él está ahí, pero hay que sintonizarlo. Y en este libro habla de la profundidad de dónde encuentra Dios, mirando el universo, mirando la creación, los detalles. Wow. Entonces, sintonizar. Tú llegas a este capítulo a hablar de algo que sí te he escuchado hablar mucho, de sintonizar instrumentos musicales. Y hablas de un instrumento. Y este es un mensajazo, es una revelación muy bueno. Cuéntanos. Y no es, de nuevo, no es original a mí, pero yo lo he tomado y lo he tropicalizado. Y hace tiempo aprendí de que, yo no soy músico, pero sí aprendí de que instrumentos antes se afinaban a lo que llamas un diapasón. Hoy en día con el celular mismo puedes afinar instrumentos, es muy fácil. Pero antes usaban el diapasón, es un instrumento de metal usualmente, donde tienes un mango y dos dientes, como si fuera un tenedor, sin la del medio.
y lo golpeas contra algo y suena. La vibración bota una frecuencia. La frecuencia más usada es la 440. Y ahí bromeo porque gente me dice 440, pero si digo Juan Luis Guerra y la 440, todos saben de qué estoy hablando. Él lo saca del diapasón, por si acaso. Y lo curioso es de que aprendí esto. Si un violín se afina al diapasón, ese violín está afinado. Pero si un segundo violín se afina al primer violín, entre sí están desafinados. Para que ambos no estén en disonancia, sino que estén en perfecta armonía unos con otros, perfecta afinación, ambos violines tienen que afinarse al mismo diapasón. Ambos violines tienen que afinarse a la misma fuente. Hoy en día, lamentablemente, tenemos muchas entidades, muchas personas, muchas iglesias queriendo afinarse entre sí. En vez de, y lo que uno aprende en Colosenses 1:16 por ahí, dice, todo fue creado por Jesús, para Jesús y a través de Jesús. Y recién en Jesús todo es coherente. Todo cobra sentido recién en Jesús. Y creo que la alabanza es la forma de que Dios nos permite afinarnos a Jesús. Entonces, cuando alabamos a Dios, cuando alabamos, Él nos va afinando al corazón de Jesús. Bueno, antes de entrar a este tema de alabanza, quiero pausar un momento en lo que acabas de decir. Yeah. Iglesias que se afinan entre sí. Es lo que Pablo habla de comparaciones. Yeah. Y comparamos o solo miramos y copiamos, lo cual hemos hablado está bien, pero el afinarse siempre no es contra esta iglesia, contra este cristiano o contra este ministro. El afinarse es solo con Jesús. Y un buen ejemplo de eso, para explicarlo mejor. Un matrimonio que trata, si yo trato de amar más a mi esposa y estoy enfocado en ella, al afinarme a ella, terminamos en disonancia. Wow. Y el mundo te dice, ama más, pero termina más separado y más dividido. En cambio, si yo decido voy a afinarme, voy a mirar a Jesús y porque Él me ama, yo amo, como dice, ustedes aman porque yo te amé primero. No, y el mundo está clamando, afínese a mí. Sí. Afínese a mi cultura o la edad popular de este momento, la moda. El mundo va a gritar, afina a este grupo, a este joven, a este famoso cantante, afínese, sea como él. Yeah. Y lo que queremos es, ¿cómo queremos sonar? Y cuando afinamos uno contra el otro, sea algo bueno o algo malo, siempre salimos un poco desafinados. Entonces, si aprendemos a alabar y alabando nos afina eso a Jesús, yo termino siendo, si yo me afino a Jesús y si mi esposa se afina a Jesús, yo y ella terminamos más cerca. En otras palabras, en vez de afinarse a una persona, tu esposa o otra iglesia, en alabanza es el canal abierto. Y en este canal abierto está afinando ya a Jesús y no está afinando a una persona. Entonces llevo la analogía más allá. La perilla o sea, hay una señal abierta. Dios habla en señal abierta. El alabar a Dios permite que el Espíritu Santo gire la perilla para sintonizar esa señal abierta. Ahora, si yo me afino a Jesús y sintonizo la señal abierta y tú también, tú y yo terminamos tocando la misma canción. Terminamos, quizás tú eres un, no sé, yo soy un violín y tú eres un trombón. Instrumentos diferentes, pero tocando la misma canción. Ahí es donde tenemos la misma canción, es hacer lo mismo,
pero el sonido de tu instrumento y el sonido de mi instrumento es la tropicalización. Entonces terminamos tocando lo mismo, pero auténticos. Un violín, tratar de sonar como un trombón sería absurdo. Pero ya que estamos tocando la misma canción, estamos afinados entre nosotros, tenemos complementándonos. Y al final del día, la iglesia termina siendo una gran orquesta. Wow. Con un sinfín de instrumentos. Hay iglesias que son... Toda iglesia debe ser diferente entre sí, pero tocando la misma canción, siguiendo al mismo director de orquesta, afinados al mismo diapasón a Jesús, ahí terminamos siendo algo más grande que uno mismo, ¿no? Y es lo que vemos, la novia, sin mancha ni arruga. Wow. ¿Qué pensamiento de afinarse, pero no mirando, sigo en esto, no afinando contra la iglesia de la esquina o la iglesia que está al otro lado de la ciudad de la suya, o la iglesia que está al otro país, afinándose con Jesús, pero tocando mi parte de la orquesta, es decir, siendo auténtica, y volvemos a esta palabra, a quien soy. Yeah. Pero no estoy tocando en una nota y ellos en otro. Es parte de la misma orquesta. Ellos son trombón, yo soy violín o piano, pero yo toco mi parte. Y lo interesante de eso es, quizás alguien es el platillo, que solo suena de vez en cuando, ¿no? Si suena todo el tiempo sería disonancia. Y hay iglesias que no van a llegar a ser como la de Paul Young Cho, que no van a llegar a ser como, no sé, la de Hillsong o la de Camino de Vida. Pero está bien eso. Cada iglesia tiene su parte en la gran orquesta. Y si simplemente nuestro enfoque es Jesús y reconocer que estamos tocando la misma canción y podemos referenciarnos, pero afinarnos a Jesús, creo que descubrimos un tremendo propósito en la multiforme gracia que es la iglesia. No. Y pensamos ya en cerrar esto, lo que hemos hablado, Zeitgeist, la era, el momento en el cual vivimos. No estamos tratando de tocar música de hace 100 años o 500 años, porque era para esta era. La era de hoy estamos hablando, alcanzando el mundo de hoy, yendo hacia el mundo de mañana. No estancando en el mundo de hoy como la pasta italiana, sino la comida peruana. Seguimos mejorando en fusión. El zeitgeist, el momento de la era. Viene Dios dirigiendo su iglesia en canal abierto a los que tienen oído, oiga. No todos tienen oído. Jesús mismo dijo, el que tenga oído, oiga, el que tenga ojos, vea. Y ahí damos cuenta que Dios sí está guiando los pasos de la iglesia. Como comenzamos, hay cosas que Dios hace aquí y yo sé es Dios porque hablo mismo allá y allá y allá. Zeitgeist. Sí. Y ahí es donde si simplemente permitimos sintonizarnos. Una buena idea, un buen ejemplo de eso también es la marea siempre sube y baja. No es cómodo que el barco esté, ¿no? Es más fácil querer tierra firme o algo sólido. En este seguir y navegar al Espíritu Santo, ¿no? Y lo que Él está haciendo nos permite estar en perfecta sintonía con lo que Él quiere hacer. Pero hay que permitir estar no tan estables y rígidos como quisiéramos. Y la incomodidad no es mala, es muy buena. Y nos permite siempre acudir más a Dios y lo que Él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y creo que podríamos navegar a lugares increíbles si lo permitimos. No, estoy pensando en cosas que siempre enseñamos en Haciendo Iglesia, de no quedar estancado
en ayer. Yeah. Ayer es cómodo porque lo conozco. Yeah. Mañana no conozco, es un poco incierto. Y por esto me quiero aferrar a lo que fue en vez de lo que viene. Y usando tu ejemplo del barco, el barco es seguro que cuando está en la bahía, pero no fue creado por la bahía, fue creado para alta mar. Yeah. Y hay que ir a alta mar, pero hay viento, hay olas, hay lo no conocido ahí. Pero Zeitgeist, confía que Dios va a guiar sus pasos Sí. en esta era. Dios está hablando Yeah. todo el tiempo. Qué buen enseñanza, qué buen episodio de no afinarse comparándose con otro, afinarse con Dios, pero aprendiendo uno al otro para ir mejorando. Amén. La misma ciencia comparte los descubrimientos para ir aprendiendo de ellos, agrego mi parte y sacamos algo mejor. Amén. Y así será con la iglesia también. La iglesia es mejor cuando estamos unidos y juntos. Mira, qué buen episodio. Este ha sido el Haciendo Iglesia Podcast, creo 127. Y disfrutamos estar con ustedes. Si le gusta el Haciendo Iglesia Podcast, escríbenos, haznos saber. Estamos siempre sorprendidos y siento a veces hasta humillados de personas que nos escriben de tantos lugares, pero la verdad disfruto hablar contigo, Taylor. Orgulloso de mi hijo. Amén. Ahora sí, un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.